Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal para escuchar, para animarnos, para aprender acerca de la iglesia, la sociedad, la familia, nuestras comunidades, todo desde una perspectiva católica. Hoy nos vamos a ir de samaritanos. Hoy el tema es samaritaneando, así. Una de esas palabras que el Papa Francisco, como primereando, ¿no?, nos ha regalado a la Iglesia Universal y nos las ha regalado como un reto. Hoy vamos a hablar samaritaneando la causa social. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo vivimos? ¿Y por qué es de vital importancia saber que tenemos un rol en el bien común? Y para esto tenemos al Padre Pablo Arce desde la Ciudad de México. Padre Pablo, bienvenido a Perspectiva Católica. Omar, qué gusto saludarte, y el tema que vamos a tocar hoy es verdaderamente apasionante y clave para todo mundo, ¿no? Bien lo decías, este Papa, que es tan buen pedagogo, pues inventó un neologismo, un nuevo vocablo del nombre sustantivo samaritano, un habitante de Samaria, pues lo hace verbo, hay que samaritanear. Tenemos que parecernos a ese buen samaritano del que nos habló Jesucristo nuestro Señor. Esa parábola preciosa, ¿no? Y que precisamente, Padre, obviamente, no, quiero comenzar. Todos conocemos, si nunca la hemos leído, los invito a que la lean en el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Todos conocemos o tenemos una idea, ¿no?, de el buen samaritano, pero es una parábola completamente rica y que nos muestra la realidad de la persona, la realidad del Evangelio, la realidad del amor, y que precisamente porque, Padre, toma se puede decir, a alguien que no se esperaba que hiciera lo correcto, ¿no? Entonces, háblenos un poco acerca de esta parábola para aquellos que no la han escuchado y por qué es tan particular y tan hermosa esta parábola. Sí, nuestro Señor cuenta esta historia de esas parábolas, es un gran pedagogo nuestro Señor Jesucristo, precisamente una persona que le pregunta, bueno, ¿quién es mi prójimo? Porque nuestro Señor insiste muchísimo, ¿no?, en que tenemos que pensar en los demás, salir de nosotros mismos. Y le cuenta eso de que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, un camino que llevaba hasta cerca del río Jordán, y ese hombre cayó en manos de unos ladrones que los despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente, sigue contando nuestro Señor, bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo, no le hizo caso. También pasó por ahí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un tercer hombre, un habitante de Samaria, los samaritanos eran considerados por los judíos no puros porque se habían mezclado y había pleitos. De hecho, no se podía pasar muchas veces por Samaria porque los agredían. Pero pasó este hombre, el que lo consideraban pecador, y este samaritano lo vio y no siguió su camino, sino que se detuvo, se acercó al que estaba ahí herido, le vendó sus heridas, las cubrió con aceite y con vino, dice nuestro Señor. No solo eso, sino que lo subió a su cabalgadura y lo condujo a un albergue cercano y se encargó de cuidarlo. Se pasó toda la noche cuidando a aquel herido, que era un judío probablemente, que eran enemigos. Y estuvo toda la noche, y al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del albergue, probablemente tenía que seguir un viaje de trabajo, y le dijo, mira, cuídalo, y lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar al volver. No le importó absolutamente nada. Eso es algo que nuestro Señor nos quiere hacer ver, ¿no? La actitud frecuente de muchos católicos que pues son así, que como el sacerdote, por ejemplo, ¿no? Quizá el sacerdote que estaba en el templo decía, yo tengo muchas cosas más importantes que hacer y me tengo que seguir porque tengo un pendiente. Lo mismo el levita, los grandes aspectos de la ley de Moisés, ese siguió de largo. Y el samaritano, justamente porque era, pues, a ojos de todos los judíos, un pecador, ese sí vivió la caridad. Y eso es a lo que nos mueve nuestro Señor, a que estemos pendientes de los demás. Por eso sí valdría la pena, ¿no? Jesús, en el fondo, no pasó de largo. Vino a nosotros, vino de muerte, nos cuidó, paga por nosotros, sigue pagando, ¿no? Y ese es el cristianismo. No se puede entender a un católico
si no vive la caridad, ¿no? Pues por algo nuestro Señor nos habló luego a los apóstoles y a los que vendríamos después de un mandamiento nuevo del que hablaremos al rato si quieres, Omar. Oh, absolutamente, padre. Y que precisamente no partimos de la parábola, partimos de esta maravillosa historia, de esta maravillosa enseñanza, en donde, padre, yo creo que una de las cosas que uno aprende al escucharlo ahora mismo a usted, a describirnos y hablarnos, es de que, pues precisamente Dios se vale de todos. Dios no solo se vale a aquellos que se sienten elegidos o aquellos que tienen una posición importante, pero Dios se vale hasta de aquel que es el rechazado, aquel que como el samaritano, pues era el que se le veía de lejos, no se le quería ni tocar, no le podías ni comunicar, ¿no? Por cierto, es que precisamente, ¿no? Jesús se acerca a la mujer samaritana y ella se sorprende y le dice, ¿tú me pides a mí, una samaritana? ¿Tú te estás acercando a mí? Entonces, padre, yo creo que aquí esta primera enseñanza, ¿no? Nadie se puede sentir fuera, ni nadie puede sentir que Dios no lo está llamando. En efecto, yo creo que esta parábola nos lleva a hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué hago yo, no? Yo soy también un bandido o un corrupto, o yo soy una persona que me siento muy importante y no hago bien a los otros porque tengo ciertas ocupaciones que me llevan pues a dedicar mi tiempo a mí, a mi familia nada más y no me pienso en los demás. Me acerco al prójimo, el prójimo es el próximo, ¿no? Primero, la caridad tiene un orden, ¿no? Poder, gente que te acordarás tú en los años 60 y tantos, 70, amor y paz, y la gente hacía así, amor y paz, pero no, amor y paz no es así. Yo tengo que, en la práctica, enseñar a cada persona con la que yo me topo un saludo afectuoso, un preguntar por su familia, ver cómo lo puedo ayudar. En el fondo ese es el catolicismo. Tú imagínate si cada bautizado somos otros Cristos. Cristo atendió a la adúltera, al samaritano, a la samaritana, a los leprosos, y todos los días nos topamos con gente que tienen esas necesidades y ninguno puede decir, ¿cuál es el fondo del asunto? Pues que el catolicismo es ser como Cristo, ser el mismo Cristo. Si cada quien, tú imagínate una iglesia católica, que cada persona, donde Dios la ha puesto en cualquier lugar, en cualquier trabajo, en cualquier posición social, da igual, se comporta como Cristo, ¿no? Que vea con tus ojos, Cristo mío, podemos pedirle, que yo vea con tus ojos de cariño, de comprensión, de ternura, de saber respetar, no criticar, saber sonreír. Tenemos que ser sembradores de paz y de alegría, cada uno de los bautizados, si no, pues nuestra fe es falsa, es una cosa meramente ritual y eso es un gran peligro, ¿no? Y es algo, ¿no? Que en distintas ocasiones Papa Francisco nos ha invitado y nos ha retado, ¿no? En la encíclica de Fratello Tutti, el segundo capítulo, precisamente él utiliza el samaritano y utiliza esta historia para irnos mostrando, padre, e irnos encaminando a lo que usted menciona, porque, padre, aquí hay algo muy importante, ¿no? Nuestra fe es una fe que nos tiene que mover a actuar, es una fe que acciona, ¿no? Háblenos un poco acerca de la importancia de reconocer que nuestra fe es precisamente esto, es dinámica, no es una fe estática. Sí, fíjate que el Papa nos ha dicho que prefiere una iglesia lastimada porque sale a las periferias existenciales del mundo, que una iglesia enferma porque se queda encerrada en sus pequeñas seguridades. Realmente el trasfondo de todos es que somos hijos de Dios y que Dios nos hizo a todos hermanos. Primero, no hay una sola raza, la raza de los hijos de Dios. Me da igual si practicas mejor o peor una religión, si te comportas de acuerdo a ciertos criterios, no importa, todos somos hermanos. Y si yo soy una persona que me siento hijo de Dios, que todos los demás son mis hermanos y que además tengo que parecerme a Cristo, ese es el cristianismo, ¿no? No es una teoría, no es aprenderse necesariamente unos códigos o unas legislaciones. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nos golpea también a cada uno de nosotros para entrar en nosotros, pero golpea muchas veces desde dentro para que nosotros le dejamos salir, ¿no? Eso es el tema que nos habla mucho el Papa Francisco, ¿no? Por eso dice, hay que samaritanear esos ambientes. O sea, en nuestros ambientes nos encontramos con muchas personas heridas. A veces todo el mundo tenemos unas heridas, es inevitable, ¿no? Porque nos hicieron o no nos hicieron, porque tenemos, porque no tenemos, porque hay enfermedad, porque hay contradicciones. Pero
Por algo nuestro Señor en la última cena dejó el mandatum novum, el mandamiento nuevo, ¿no? Un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó nuestro Señor? Pues hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y además nuestro Señor nos dejó muy claro, en la manera como nos amamos unos a otros, reconocerán los demás que somos discípulos de nuestro Señor. De tal manera que si alguien no practica la caridad, la justicia, la comprensión, pues en verdad no está viviendo el cristianismo, no está viviendo bien, ¿no? Y esa fe, como bien decías, es muy operativa, es dinámica. No se puede ni siquiera programar. El amor, dice la Sagrada Escritura, es sapientísimo. ¿Qué significa? Pues que hay sabiduría para inmediatamente conectar con una persona, cómo la ayudo, cómo le sirvo. Eso es el fondo. Sí, ¿no? Y que precisamente, Padre, es ir reconociendo esto y que precisamente este samaritanear, que estoy seguro para el final del programa la mayoría de nosotros ya lo vamos a poder decir sin trabarse, porque antes del programa yo estaba samaritanear, creo que ya lo vamos entendiendo. Pero esta frase, ¿no? Es esta nueva invitación que Papa Francisco nos hace precisamente, ¿no? A reconocer que tenemos que ir, Padre, muchas veces a lugares que a lo mejor no quisiéramos ir, o acercarnos a aquellos que a lo mejor quisiéramos tener de lejos, o a veces también reconocer que nosotros somos los que necesitamos que venga un buen samaritano a nuestra vida, que a lo mejor aquel que para nosotros pues no parece el mejor, no parece el más digno, pero que necesitamos. Entonces, Padre Pablo, esta reciprocidad, este samaritanear también es ir una avenida que tiene dos carriles en donde todos podemos participar, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y yo creo que es mucho la actitud, ¿no? La actitud, digamos, de alguien que quiere parecerse a Cristo. Cada quien tiene distintas circunstancias, pero sí vale la pena plantearse, si Jesucristo estuviese en mis zapatos, en mis circunstancias, ¿cómo actuaría, no? Y inmediatamente cuando uno es Cristo, en su modo de ser, cada quien tiene su temperamento, su carácter, pero es capaz de... Hay cosas muy elementales, saludar, ¿no? En muchos lugares la gente se pasa unos a otros, ni siquiera se saludan, unos buenos días, unos buenas tardes, a veces ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Gente que quizá nunca hemos visto y no vamos a volver nunca más en la vida. Y es cuando nosotros ganamos. Algo que manejaba mucho Juan Pablo II y San Juan Pablo II y Benedicto XVI, es que Dios nos hizo para la otreidad, para el otro. Fuimos diseñados para el otro. Y solo cuando salimos de nosotros mismos somos felices. Ese cambio de uno al otro, en la práctica, cuando uno se da al otro, a la otreidad, cualquier otra persona, sea quien sea, inmediatamente nosotros recibimos algo que es propio de la naturaleza humana. Cuando los hombres, en cambio, se meten en sí mismos, en su egoísmo. Además, tú y yo lo hemos experimentado tantas veces. Cuando tú te das a otro, qué alegría, porque Dios paga muy bien. Dios paga con alegría y con paz. En cambio, cuando alguien es egoísta, se cierra a sí mismo, empieza la tristeza. Y la tristeza es aliada del enemigo, el demonio. El demonio le interesa, el demonio es el que divide, ¿no? El que enfrenta. Y nosotros, pues somos instrumentos en las manos de Dios, somos los que unimos, por eso tenemos que ser sembradores de paz y de alegría. Y que, Padre, yo creo que nos acaba de dar la primera patita, ¿no? De este tripié, si lo queremos ver así, si lo queremos poner así, o esta silla de cuatro patitas, de cómo empezar a vivir esta vida de buenos samaritanos, de ir samaritaneando por el mundo, ¿no? Y lo acaba de decir usted, Padre, de algo que muchas veces lo pasamos así como por encima, ¿no? La alegría. El hecho de sonreír y muy cierto, Padre, los que vivimos en Estados Unidos, pues a veces vivimos en grandes ciudades y yo creo que no solo es excluyente de Estados Unidos, pero en el mundo en general, ¿no? Las grandes ciudades en donde uno corre, va, viene, sube, baja, te subes al carro, la carretera, el tráfico, las actividades, y es refrescante, porque no hay otra palabra, es refrescante cuando uno logra salir de estas ciudades y, por ejemplo, en México o en algún otro país llegas y la comunidad pequeña y el pueblo pequeño y todos se conocen y como bien dice, Padre, hasta los que nunca te han visto te dan un buenos días, un cómo está, un buenas tardes y lo sientes genuino, lo sientes cálido y como que hasta se reencuentra uno. Entonces, Padre, está como primera patita, ¿no? Algo tan sencillo como la alegría de saberte hijo de Dios y que hasta en un hola
Estás dando buen testimonio. Sí, fíjate que cada quien pues, está en su medio, en sus circunstancias, ¿no? Evidentemente, en muchos pueblos de Latinoamérica, que donde todavía hay una fe práctica y efectivamente hay servicio, ahí la gente es muy solidaria y todo, pero no, uno puede decir, oye, yo vivo en una megaciudad, la que me pongas, que ahora son muchas, con muchos millones de personas. Ahí puedes hacer mucho bien, ¿no? En el tráfico, por ejemplo, en vez de estar ahí enojado y buscando a ver qué ganas un segundo más o un segundo menos, dejar pasar a alguien, estar pendiente de la persona que va a cruzar una calle, ir sonriendo cuando te bajas a un lugar, un comercio, por más grande que sea, siempre buenos días, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su familia? Eso lo podemos practicar. Tú imagínate si los millones y pico de católicos nos ponemos en este plan de ser otros Cristos, cambiamos el mundo. Y eso es lo que se trata, ¿eh? Y en cualquier circunstancia. Fíjate que Santo Tomás de Aquino dice que la caridad no es un solo afecto sensible, no se trata de ser sensibleros, porque uno podría decir, bueno, es que en Estados Unidos es más fría, o los alemanes, o no sé qué. No es un tema de sensibilidad. Santo Tomás dice que la caridad es dilectio, en latín es elección. Yo elijo, ¿no? Es una elección de amar a otro, sea quien sea. Y eso es el tema de fondo, ¿no? Elegir, ¿no? Hay gentes más serias, por supuesto, mejor. Pero fíjate que somos responsables de nuestra cara. Ya nacimos así, no hay que andarse operando, ni tatuándose, ni nada. No, no, no. Pero sí somos responsables de nuestra cara. A veces ensaya una sonrisa. Hay gente que se le va volviendo la cara así. No, no, sonríe, ve, esa cara no te ayuda. Y muchas veces esa es la actitud la que cambia todos los ambientes, ambientes familiares, ambientes de trabajo, en el tráfico, en cualquier corporación. Nosotros tenemos que actuar como los primeros cristianos. Es otro tema muy interesante de lo que ellos entendieron y podemos hablar, si quieres, un momento al rato de ese tema. Absolutamente, solo quiero continuar un poco precisamente, ¿no? En esta primera gran enseñanza de vivir en el amor, de caminar en el amor, de hacer en el amor, porque precisamente volviendo a la parábola del buen samaritano, pues él pudo haber dicho, bueno, pues yo soy samaritano, a mí nadie me quiere, estos ni siquiera me saludan, entonces ¿por qué yo he de ayudar a este que está aquí tirado? Pero él no pensó en eso, por el contrario, Padre, no solo pensó en él por el momento de atenderlo, pero dio, y como bien Jesús nos lo dice en el Evangelio, dio la milla más, caminó la milla más, porque no solo lo cuidó, inclusive dijo, bueno, si gastas más, yo vuelvo y yo cubro. Es decir, es este reto, ¿no? Pero Padre, que a veces para muchos de nosotros, no sé si será por miedo o por falta de práctica, no nos atrevemos a dar este paso extra, ¿no? Sí, fíjate que el tema de la práctica sí es necesario, ¿no? Porque hay gentes que efectivamente les da un poco de rubor o de pena hablar o saludar, pero al ir haciendo esas pruebas, uno se va a dar cuenta que puede hacer mucho y que puede llegar a mucho más, ¿no? La verdad es que en el catolicismo es eso, ¿no? ¿Cómo ayudo al otro? No nada más es un saludo, evidentemente ese es el principio, pero decir, ¿cómo puedo yo ayudar? A veces la gente dice, no quiero meterme en problemas. Hay que meterse en problemas, en buenos problemas, porque no hay nadie tan malo que no merezca un afecto, un cariño, ¿no? Y sí, en la práctica, eso empieza desde la familia, es un tema fundamental. Hoy, pues los papás tienen que estar muy pendientes de que sus hijos no se vuelvan egoístas. Hay muchas familias cristianas, católicas, que desde pequeños los mismos regalos que nos usan se van a otro lado o compran regalos para niños con motivo de algunas cosas y que los papás tienen que estar muy pendientes de que el hijo no se vuelva egoísta. ¿Por qué? Porque se le echa a perder. Como fuimos hechos para la otreidad, para el otro, es como más felices vamos a ser y más plenos y más nos vamos a desarrollar. Entonces sí vale la pena que piense cada quien en su familia, papás, respecto de los hijos, los que nos están escuchando ahora, pequeños, ¿cuántas veces están molestos porque les quitaron algo, un juguetito, o quieren sus cositas y su ropita y su no sé cuánto? Despréndete y vas a ser más feliz. Ayuda a quien sea y vas a ser más feliz.
Exactamente, y que precisamente, padre, esto es esencial y lo decía hace un instante y quiero retomar ahora ese tema. Precisamente la particularidad del cristianismo desde sus albores, ¿no? Desde sus inicios, que la primera gran señal era el miren cómo se aman. Eran estos hombres, estas mujeres, estas familias, estos pueblos que lo leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, eran capaces de darlo todo a la comunidad, ¿no? De vender sus propiedades, de ponerlas al servicio del bien común. Entonces, padre, la importancia de, como usted lo decía hace un rato, ¿no? De voltear y ver, bueno, ¿cómo éramos en el principio? ¿Cómo era el principio? ¿Qué es lo que nos ha movido? ¿Qué es lo que nos ha encaminado? ¿Qué es lo que nos mostró Jesús, no, padre? Sí, los cristianos de los primeros siglos, nuestros primeros hermanos en la fe, lo captaron muy bien, ¿no? O sea, cuando recibían el bautismo, sabían que llevaba consigo el deber de testimoniar con su propia vida la fe que profesaban y estaban dispuestos a dar la vida, ¿no? Y ese es y ellos vivían en un contexto muy complejo, mucho más complejo que el que tenemos ahora. Hoy decimos, hoy es que la gente ya es muy egoísta, hay mucha violencia, la gente ya no cree, se está alejando de Dios. Ellos estaban en un mundo totalmente pagano, perdido. Y sería ahorita difícil pormenorizar las grandes dificultades que debieron superar los primeros seguidores de Cristo, ¿no? Pero basta recordar pues las persecuciones del poder político, los ataques de los otros intelectuales, las condenas de la opinión pública de entonces, difamaciones, todos esos obstáculos los hacían crecer, ¿no? Y nosotros también tenemos que plantearnos, somos como los primeros cristianos, ellos cambiaron radicalmente de vida. O sea, nosotros quizá pues tendríamos que insistir cada vez más en eso, oye, vas a cambiar de vida, o sea, ya recibiste el sacramento del bautismo o el sacramento de la confirmación, o has hecho una buena confesión de nuevo, pues órale, que se note verdaderamente que ya cambiaste de vida. O sea, no puede ser uno más que dice tener unas creencias y de vez en cuando practicas algo. Eso no funciona, eso no es el catolicismo, ¿no? La Iglesia, desde el principio, los primeros cristianos, pues eran pobres, la mayoría de ellos. Jesús escogió a los más pobres, pescadores, casi todos, Santo Mateo, que era recaudador de impuestos, pero no tenían dinero, pero ellos lo poco que tenían lo contribuían. Como dices tú, pues en los Hechos de los Apóstoles, ese libro precioso, si no lo han leído, vale la pena leerlo, es toda la historia, los primeros hermanos nuestros en la fe, y cómo efectivamente, pues algunos vendían sus bienes y todo para darlos, estaban muy pendientes de las viudas, de los huérfanos, de los enfermos, y había un cuidado tremendo a cualquier persona necesitada, ¿no? Los que estaban descartados, una expresión que usa Papa Francisco, ¿no? Hay mucha gente descartada. Y fíjate, me acuerdo ahora, pues en el año 258, el prefecto de la ciudad de Roma le pidió a un diácono, el diácono Lorenzo, pues que le llevara los tesoros de la iglesia. Decía, la iglesia tiene muchos tesoros. Y entonces el diácono pues fue a buscar a gente y varios días después le llevó leprosos, tullidos, ciegos, enfermos, viudas, huérfanos, ¿no? Al prefecto, ¿no? Y se molestó, estos son los tesoros, le dijo, estos son los tesoros de la iglesia. Ese es el gran tesoro de la iglesia, ¿no? Y eso es lo que tenemos nosotros, o sea, tenemos el gran tesoro de cuidar a los más necesitados, a los más descartados, y todos tenemos posibilidad de hacerlo. Piensa en cuántos parientes que tienes que ni les hablas, ni les mandas un mensaje, cuántos enfermos que están a tu alrededor que podías pasar un momento a saludar a alguien, cuántas gente que son vecinos, no se hablan. Qué pena, ¿no? Eso no puede ser un católico. Exactamente, y que creo, padre, nos está lanzando una serie de retos para ir construyendo de nuevo pues este tripié, esta silla, ¿verdad? Que nos ayude a ser mejores samaritanos, a ir samaritaneando por el mundo, y que lo vemos de nuevo, ¿no? En Hechos de los Apóstoles vemos dos palabras griegas muy bonitas, ¿no? Encontramos esta metanoia, este cambio, y esta koinonía, que es comunión, unión, es decir, hay un giro. Aquellas personas que escuchan el mensaje de Jesucristo y que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los otros,
al partir el pan. Es decir, Padre, como usted nos lo dice, no solo es un buen pensamiento o un buen deseo decir, bueno, pues sí me gustaría hacerlo, pero también hay una serie de principios, una serie de actos y de obras que debemos empezar a hacer, ¿no, Padre? Entonces, también es una invitación a verdaderamente activarnos, ¿no? Sí, mira, yo creo que ese es el gran tema que valdría la pena, precisamente con motivo de este programa tan espectacularmente trazado, de cómo esa es la esencia del cristianismo, que cada quien se planteara, a ver, ¿yo qué puedo hacer, no? Hay gente que dice, no, es que yo necesito meterme en una organización y hacer. Puede ser, hay organizaciones, ahorita hablaremos de todo lo que hace la Iglesia a lo largo de los siglos en el terreno social y la caridad y la solidaridad, pero sí tiene que plantearse cada quien, ¿yo qué hago, no? Quizá pensando primero en la gente de su casa, cómo estoy más pendientes de ellos. A veces la gente, no solo es dar dinero, a veces dar algo más valioso, que es el tiempo y la actitud del corazón, ¿no? Pero yo creo que valdría la pena en este programa que cada quien se plantea. Yo me lo planteo todos los días, oye, ¿a quién puedo ayudar? Yo tengo un truco que me funciona muy bien como sacerdote. Bueno, es truco, es una cosa que no sé de dónde me vino, pero yo todos los días al levantar le digo, Dios mío, ponme a la gente que más necesita de mí, que pueda yo servirles. Y me llega cantidad de casos y de problemas. Los sacerdotes, yo me paso 6, 8 horas confesando al día y llega la gente más necesitada. Todos podemos hacer algo semejante. Dile, ponme gente en mi camino a la que yo le pueda dar algo. Si al final del día, pues haces un pequeño examen, hoy, ¿cuánto pensé en mí y cuánto en los demás? Ese es un tema muy concreto, ¿no? Hay que pensar como en nosotros, hombre, hay que arreglarse, alimentarse, descansar, pero el porcentaje mayor tiene que ser a quién hice bien, a quién ayudé. Ese es el gran tema. Y que precisamente, Padre, aquí va algo muy, muy particular, ¿no? Me gustaría añadir a lo que dice, ¿no? Pues de pronto esta mañana o el día de mañana despertar y decir, ahora, Señor, mándame a samaritanear, ¿no? A donde quieras que vaya, a donde quieras que lleve la buena nueva. Y que, Padre, muchas veces esto implica, como precisamente como la parábola del samaritano, que lo vamos a hacer a veces desde lo escondido, desde el que no vamos a tener el reconocimiento, desde que a lo mejor pues no vamos a recibir un premio, no nos van a poner en los noticiarios, ¿verdad? No vamos a hacer la nota del día, no vamos a salir en las noticias de las 5 de la tarde, pero más sin embargo, ahí estamos llamados. Me recuerdo ahora, por ejemplo, en la visita de Papa Francisco a los Estados Unidos, me recuerdo su maravillosa homilía en el Madison Square Garden cuando estuvo en Nueva York, y que decía él, no olviden a aquellos que están escondidos en el smog, entre la neblina, aquellos que son los invisibles. Y a veces ese es el reto, Padre, que también nosotros para servir a veces tenemos que hacernos también invisibles, ¿no? Sí, fíjate que has tocado un tema que es fundamental, es decir, el fondo, el ser otro Cristo no significa que hagamos algo para luego recibir aplauso, al contrario, ¿no? Tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. La mayoría de las veces es eso, ¿no? Que solo Jesús se luzca, no nosotros. Ese es un tema fundamental, o sea, yo hago el bien y no me importa, ni tengo que estarlo contando ni refiriendo, se lo contaré en mi oración personal a Dios. Señor, mira, gracias que me diste esta oportunidad, pero efectivamente no necesitamos el aplauso, al contrario, ¿no? Y eso es lo que Dios paga con más alegría y con más paz, ¿no? Y hagan la prueba, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, ¿no? Dice la Sagrada Escritura, haz la prueba y ya verás qué bueno es el Señor contigo. Exactamente, la invitación es esta, ¿no? A descubrir que el Señor nos llama, nos interpela y que parte obviamente desde una primera respuesta, pero que también tiene estas consecuencias que nos llevan hacia afuera y que precisamente es en donde entraremos en el segundo segmento, la causa social, porque cuando hablamos de el buen samaritano, de samaritanear, de ir por el mundo haciendo el bien sin mirar a quién, pues esto también tiene una dimensión social, una dimensión de comunidad, una dimensión que no se queda pues en mí y en los de mi casa, en los que quiero, en los que saben mi nombre y mi apellido o los que llevan mi sangre. No, que por el contrario, nos va a llevar y nos va a mandar a todo el mundo. Con esto vamos a tomar una pequeña pausa, pero recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Estamos en Facebook, por favor, denle like y síganos. Y gracias a todos los que ya lo han hecho. Perspectiva EWTN en Facebook. Y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como
Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Continuamos hoy en nuestro programa aprendiendo y, ¿por qué no?, animándonos a ir samaritaneando por el mundo, a ser buenos samaritanos. Hoy tenemos al padre Pablo Arce desde la Ciudad de México, precisamente hablando de este tema tan interesante, esta invitación, este reto que Papa Francisco nos viene haciendo, a ser el buen samaritano. Y hemos hablado en el primer segmento, Padre Pablo, acerca, pues desde una perspectiva un tanto personal y lo que significa, pero esto no termina ahí, tiene una dimensión social, la causa social, ¿cómo podemos hacerlo esto? Antes de continuar con este segmento, hablando de el bien que podemos hacer para la sociedad, tengo que preguntarle, y no lo quiero dejar para el final del programa, encuentra.com. ¿Cómo surge brevemente y en dónde están? Mira, pues hace 24 años, cuando empezaba la ola de Internet, a mí me pedía la gente pues textos para poder confesarse mejor, para participar en la misa, etcétera. Hice los folletos y luego hice unas hojas tamaño carta que se iban imprimiendo, fotocopiando más bien, para que fuera muy barato. Pero eran tantas las peticiones que llegaban de muchas parroquias y luego de otras diócesis que, pues, en el año 2000, hace 24 años, en el 1999, empezamos a subir por Internet, ¿no? Y busqué yo un dominio que fuera eso, el que busca, encuentra, ¿no? Y llevamos 24 años ahí tenemos material para todo tipo de parroquias, colegios, seminarios. Después empezamos cursos en línea, tenemos gratuitos, tenemos cursos en línea con un poco más de 400,000 personas inscritas. Hacen cursos presacramentales para casarse, para bautismo, para confirmación. Hay cursos de filosofía, hay cursos de teología. Y bueno, pues y hacemos podcast con Juan Diego Network. Somos parte, Encuentra es parte de Juan Diego Network, que es el podcast pues, que conocen ustedes muy bien. De tal manera, pues que eso es la pasión dominante, es evangelizar, ¿no? Ayudar a mucha gente a que tenga contenidos, y ahí pueden en encuentra.com encontrar pues mucho material y los cursos online. Exactamente, y quiero aquí públicamente darle gracias porque sí, yo me sumo a los miles que hemos encontrado lo que andábamos buscando en encuentra.com, así es que visítenlos porque realmente, como bien lo dice el Padre, es una obra para todos y que precisamente, Padre, volviendo al tema, ¿no? Hablábamos de la dimensión personal y precisamente, ¿no? Por eso empezaba este segundo segmento preguntándole acerca de encuentra.com, porque el ir samaritaneando tiene una dimensión social, es decir, nuestra fe no solo es una cuestión hogareña o personal, pero también tiene una dimensión social. ¿Por qué es importante, primero que nada, entender o reconocer, o por qué no, Padre, para alguien, escuchar por primera vez que también nuestra fe tiene una causa social? Sí, porque fíjate que justamente nuestro Señor se hizo hombre, Dios que se hace hombre, que es el gran misterio de la encarnación, pues para enseñarnos a los hombres a vivir con esa dinámica divina, ¿no? Que es el hacer que las personas sean mejores de acuerdo al diseño creador. Pero claro, los hombres vivimos en sociedad y tenemos que ayudarnos y cambiar las realidades. Fíjese, si no estuviese el cristianismo, esta sociedad sería un desastre. Igual ya hubiésemos desaparecido, nos hubiésemos matado unos a otros, ¿no? Cuando los primeros hermanos nuestros en la fe captaron que el cristianismo era salir de sí mismos y ayudarse, pues empezaron a ver que tenían muchas viudas y entonces había una organización para mejorar el cuidado de ellos, y luego los huérfanos, y luego los leprosos, y luego los enfermos. Las grandes instituciones de hospitales, educativas, universidades, surgieron de la Iglesia Católica, ¿no? Esas son realmente la Iglesia Católica. Ahorita podemos hablar de lo que hace actualmente, pero, justamente lo que tenemos que hacer es cambiar el mundo. Justo cuando nosotros vemos un mundo que está pues violento, con guerras,
en donde se usan pues instrumentos para dañar al otro de cualquier ahora con la nueva tecnología. El Papa el 1 de enero de 2024 puso una carta preciosa sobre la inteligencia artificial y los retos, la maravilla que puede ser, pero el gran peligro si se usa para el egoísmo, ¿no? Por tanto, todos los católicos, todos, porque todos somos iguales en la iglesia, ¿no? En la iglesia todos somos iguales. Por supuesto que está el Papa, el Romano Pontífice y el último bautizado. Cada quien tendrá diversas funciones, pero todos tenemos que contribuir a que este mundo sea mejor. Y todos tenemos que decir, yo puedo ayudar en este campo, porque sé más de este tema, porque sé de temas de agricultura, porque sé temas de educación, porque sé temas de salud, porque preveo, por ejemplo, ahora el tema de inteligencia artificial. Allí pueden encontrar el documento del Papa y unas explicaciones de lo que el Papa nos está diciendo. Ojo, puede ser una maravilla, pero puede ser muy mal usada. Entonces, todo católico, además de estar ayudando a su próximo, al prójimo, con cosas pequeñas diarias, tiene que decir ahora cómo contribuyo a la sociedad. Y a lo largo de los siglos, esa es la maravilla de la historia de la Iglesia, ¿no? Cómo vamos analizando cómo empezaron los hospitales, las clínicas, los orfanatorios, todo es fruto de esto, ¿no? Y sigue la Iglesia. La Iglesia es la organización humana, si la queremos ver nada más con ojos humanos, pero es divina, que más ayuda en todo el mundo, que más transforma a personas. Exactamente, en una estación de radio católica local aquí en Estados Unidos tenían un comercial que me encantaba y que decía, la Iglesia Católica es la organización más caritativa del mundo. Y no lo decimos como eslogan nada más, lo decimos precisamente como nos dice usted, Padre Pablo, ¿no? Porque es una realidad. En el mundo no hay institución que, por ejemplo, le ponga tanto empeño, tanta atención, tantos recursos, por ejemplo, a los enfermos del SIDA como la Iglesia Católica. Y solo por mencionar uno de los muchas situaciones en donde la Iglesia está. Y precisamente decía usted, Padre, la Iglesia trabaja en muchas áreas, en muchos campos, porque le interesa realmente el ser humano en su plenitud. Háblenos un poco acerca de estas diferentes áreas que a lo mejor para muchos de nosotros no teníamos ni idea que la Iglesia participaba y que la Iglesia estaba buscando mejorar la sociedad. Pues sí, mira, podríamos ir a muchos siglos atrás de cómo se fueron creando una serie de instituciones, pero creo que el tiempo no nos permite, pero sí hay que decir que en el Vaticano, en la Santa Sede, pues hay por lo menos dos dicasterios. Los dicasterios son las oficinas las que usa el Papa para el gobierno de toda la Iglesia. Hay un dicasterio que justamente se llama para el servicio de la caridad o la limosnería apostólica, ¿no? Que es una institución. Está al frente actualmente un cardenal, Konrad Krajewski, un polaco. ¿Qué hace? Pues busca a los pobres, los vulnerables, los excluidos, casos especiales de indigencia, de cualquier otra necesidad, y es el limosnero del Papa. Se reciben, especialmente por una colecta que se hace con ocasión de San Pedro y San Pablo, mi tocayo San Pablo, una limosna en todas las iglesias del mundo, para mandarlas al Papa, se llama el óbolo de San Pedro, y de eso pues el Papa va definiendo junto con este dicasterio dónde ayudar, ¿no? Y entonces ayuda pues muchísimo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el dato que en el 2021, por ejemplo, recibió con el óbolo de San Pedro casi 47 millones de dólares que se van repartiendo. El Papa dice, hace falta una escuela en tal parte, un seminario acá, un leprosario, un tal, ¿no? Y eso que decías es importante, ¿no? Cómo la Iglesia, digamos que inventó los hospitales, las escuelas, las universidades, luchó contra la esclavitud, se dedicó a atender a los minusválidos, a los huérfanos, a los inmigrantes, a los moribundos, a los leprosos, a los homeless, ¿no? En Estados Unidos hoy que hay tantos asuntos que gente que no sin techo, ¿no? Tú mismo decías, la mayoría de los enfermos de SIDA, los seropositivos, los atiende la Iglesia Católica, muchos los desprecian, ¿no? O sea, entonces está este dicasterio que es muy interesante. Y luego hay otro que es muy bonito porque es muy reciente, que es el dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral. Ahí al frente está un cardenal eslavo canadiense, buen amigo, cardenal Michael Cerny,
que tiene la tarea de promover la persona humana, su dignidad dada por Dios, los derechos humanos, la salud, la justicia y la paz, ¿no? Se interesa especialmente por cuestiones relacionadas pues, con la economía, con el Ujú. trabajo, cuidado de la creación. Es una cosa maravillosa. Y este Michael Cerny habla muy bien, por supuesto, el inglés, el español, el italiano, etcétera. Y, y él hace toda una serie de estrategias con la ONU, con otros organismos. Oye, cuidado con el tema de salarios, cuidado con el tema de estas políticas públicas pueden dañar a mucha gente, estas políticas pueden dañar la agricultura. Son ya macro, ¿no? Son gente macro que está Ujú. pendiente, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia dirige eso es lo que hace el Vaticano por estos dos, pero luego hay que pensar en cada diócesis, Sí. en cada parroquia. O sea, la Iglesia tampoco presume, ¿no? No tenemos necesidad Sí. de presumir, ¿no? Hay un anuario pontificio que cada año sale, pues el dinero que se recibió y las obras, o sea, hay transparencia de todo lo que se usa. Yo tengo aquí unos datos del 2022 perdón, el del 21, porque el 22 no los tengo ahora porque me hice un estudio, nada Ujú. más para idea. Por ejemplo, la Iglesia dirige 115.352 centros sanitarios en el mundo. 115.000, 17.322 dispensarios, 648 leproserías, no hay tantos leprosos, pero también había en algunos países, 15.699 casas para ancianos y enfermos Ujú. crónicos, 10.124 orfanatos, 11.596 guarderías, 14.744 consultores matrimoniales, que se sabe, ¿no? 3.600 centros de reeducación social. En fin, lo que te quiero decir es que hay cantidad de cosas que hace la Iglesia a nivel social, ¿no? Sí. Y cualquiera que quiera unirse a eso, pues se busca hoy, bendito sea Dios, con Internet, pues puede decir, a ver, ¿quién está haciendo esto? Yo podría ayudar a este tipo de gentes, este segmento. O yo, como soy economista, o soy financiero, soy ecónomo, podría ayudar, ¿no? Mucho es ayudar en las parroquias también, ¿no? Es decir, ir con el párroco, a ver, ¿qué pastoral social tienes? Todos los párrocos tienen una pastoral Sí. social y todas las diócesis, ¿no? Ahí hay cosas muy prácticas, muy concretas, y les cambia la vida. Cuando alguien se engancha ahí, le cambia la vida. ¿Y sabes qué pasa? Yo lo veo continuamente. Muchas gentes profesionistas que trabajan, empleados, Ujú. empiezan a dar su tiempo, su cabeza, y les empieza a ir maravillosamente bien en todos sus aspectos, en lo económico, en la familia, porque Dios es más generoso que nosotros, ¿no? Paga el Exactamente. 100, paga el Dios, 100 por uno. Dios Ese no es se el deja gran ganar negocio. en generosidad, Padre. Dios no se deja ganar en generosidad. Pero usted menciona algo que es muy importante, ¿no? Todos podemos participar de nuestra realidad, desde nuestro metro cuadrado, desde nuestra vocación de vida, desde nuestro servicio, desde nuestras aptitudes, cualidades, dones y talentos. Nadie puede decir o sentirse excluido, ¿no? Decir, bueno, pues es que a lo mejor yo no manejo una empresa ¿verdad? Pues no sé, no tengo los recursos suficientes. No, hay muchas maneras en las que podemos colaborar, podemos servir, podemos ser parte activa de la iglesia, de nuevo, de ir samaritaneando por el mundo, de ir llevando la buena nueva. Y que, Padre, tiene esta dimensión que Papa Francisco también ha hecho hincapié en repetidas ocasiones, pero que tiene que hacerse desde el Evangelio, porque la iglesia no es una ONG más, no es simplemente una organización de servicio más. Es decir, está fundamentada y está sentada en todo lo que hemos venido hablando, ¿no, Padre? Que tiene que dar el rostro de Cristo, que tenemos que ser otro Cristo, y este también es un aspecto muy importante a reconocer para todos nosotros, todas las organizaciones, todos los que servimos al bien común, partiendo siempre desde Cristo, ¿no, Padre? Sí, fíjate que efectivamente la Iglesia no es una ONG, ¿no? Una organización no gubernamental, ni pretende serlo. Por eso es también muy difícil. Ahorita yo dije unos números, pero te puedo asegurar que son números que quedan muy cortos, porque tampoco la Iglesia hace un despliegue de lo que hago. ¿Por qué? Porque finalmente hay muchas cosas que no se saben. No se saben porque cada quien las hace de muchas maneras. Piensa, por ejemplo, en cantidad de gentes que dicen, a ver, los empleados de esta empresa, grande o pequeña, ¿cómo les ayudamos más? ¿Cómo mejoramos sus sueldos? ¿Cómo les damos más educación? Eso es el cristianismo, ¿no? Tenemos que ayudar a todo mundo. Por supuesto que hay organizaciones, pues como estos que digo, las Uh -huh. oficinas del Vaticano,
En Alemania está Advenia, hay ayuda a la iglesia necesitada, Manos Unidas, hay muchas. Pero hay gente que dice, yo quiero hacer algo concreto. Si a ti se te ocurre hacer algo para gentes, unos homeless que están cerca de tu casa o en la ciudad donde tú vives, es un tema complejo, ya sabemos, ¿no? Porque muchos no se dejan ayudar, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que efectivamente no se puede programar ni se puede luego seguir exactamente lo que hace cada persona. Eso es el catolicismo. Y por eso surgirán muchas más, ¿no? Pensemos nada más el número de escuelas, de hospitales. Pues eso es, cada día cambian porque van surgiendo gentes que hacen cosas por los demás. Y eso es lo más bonito de la Iglesia Católica. Exactamente, la universalidad, precisamente, ¿no? Y que Padre nos ayuda a entender que hay muchas necesidades, lo que significa que todos podemos participar, porque puedo pensar, ¿no? Pues las necesidades, por ejemplo, de una comunidad, no sé, en el norte de México, pues a veces son diferentes a una comunidad, por ejemplo, en Centroamérica, en Honduras, en El Salvador. Pueden tener muchas afinidades, pero al final del día, cada comunidad, cada parroquia, cada ciudad, cada país tiene sus particularidades. Entonces también reconocer que es a veces en donde ya estamos, Padre, porque a veces podemos caer en el que tengo que salir, ¿no? Pues es que a lo mejor me tengo que ir de misionero o tengo que ir a ayudar al África. Y no, hay que ver también en nuestra realidad inmediata, ¿no, Padre? Sí, fíjate que hay que tener creatividad. Te cuento una cosa que me ha dado mucho gusto de muchas, que yo impulso a mucha gente a qué hace, siempre le estoy moviendo, salir de ti mismo, porque si no te vas a echar a perder y no eres católico. Un buen amigo mío en Monterrey, al norte de México, pues veía que en la macroplaza llegaban muchos inmigrantes, ¿no? Están llegando mucha gente, como bien sabemos, centroamericanos y de Haití, y gente que quiere pasar a los Estados Unidos. Tenemos un gran problema de los inmigrantes. Justamente el cardenal Michael Cerny se cuida mucho de ese tema, ¿no? Y a este amigo le digo, haz algo, a ver algo, tú tienes recursos. Pues decidió comprar una casa grande a 2 cuadras de la macroplaza. Ahí instaló unas 10 aulas y camas como para 100 personas. Y luego sale todos los días con panfletos a la macroplaza, la plaza central ahí en Monterrey, diciendo, te damos 3 alimentos al día y cama los próximos 3 días sin costo alguno. Y ahí va mucha gente. Al tercer día, cuando ya descansaron, ya comieron, les dicen, a ver, ¿quieres estar más tiempo aquí? Te vamos a capacitar. Y entonces los están capacitando, les dan clases de panaderos, de pizzeros, arreglan aires acondicionados, tuberías, electricidad, y las clases son de 6 de la tarde a 10 de la noche. Tiene ahorita más de 60 profesores voluntarios, personas que son plomeros, electricistas, panaderos, y les enseñan. Luego les hacen un título que no tiene ningún valor oficial, pero les dicen, con este título vas a conseguir trabajo. Y están consiguiendo trabajo en Monterrey. Ya no se vayan a Estados Unidos, aquí está muy bien, aquí les damos trabajo. Ese es un tema que hizo él, pudo hacerlo. Digo, evidentemente no todos podrán comprar una casa, ¿verdad? Pero la capacidad de organizar a otros. Y fue a las parroquias, ¿quién me ayuda para dar unas clases de esto? ¿Quién lo otro? No sé, bueno, y está funcionando precioso, ¿no? Eso surgió espontáneo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ilumina. Pídele al Espíritu Santo te ilumine, a tú que me estás escuchando, ¿qué puedes hacer? No solo, a veces le dices a un amigo, a un hermano, a un primo, a un vecino, vamos a hacer esto. Y eso es lo que cambia la sociedad. Eso es el cristianismo. Y eso es precisamente, y Padre, gracias por compartirnos esta preciosa historia. Esto es ir samaritaneando por el mundo, precisamente ir buscando hacer el bien desde mi realidad, desde a veces una necesidad inmediata o a veces, ¿por qué no atrevernos a dar ese paso en fe y decir, el Señor proveerá? Pero requiere a alguien a quien proveerle, ¿verdad, Padre? Porque todos esperamos muchas veces pues que alguien lo haga, ¿no? Que alguien tenga la iniciativa, que alguien salga con el plan y luego yo lo sigo. Y a veces olvidamos que no, que el Señor nos llama a veces, Padre, particularmente con nombre y apellido. Sí, yo creo que hay que tener la valentía, ¿no? Quien nos está escuchando, que tenga la valentía de ponerse frente a Dios y decirle, Dios mío, ¿qué quieres de mí? Yo quiero ser buen instrumento en tus manos. Soy pobre, soy tonto, soy inútil, soy tímido, lo que sea, pero yo quiero ayudarte.
Yo quiero ser buen instrumento en tus manos y te aseguro que poco a poco Dios te va a ir haciendo ver en qué puedes hacer algo. Y ten la ilusión, o sea, nos toca cambiar el mundo. Dios quiere eso, ¿no? Que haya paz, que haya alegría, que nos queramos todos, que nos ayudemos todos, que queramos a todos independientemente de cómo son o de qué religión tienen o qué tendencia política, religiosa, sexual, da igual. Son hermanos míos y los tengo que querer con toda el alma. Y muchas veces, Padre, no solo es quererles, les tengo que servir, ¿no, Padre? Sí, para servir, servir. Ese es un lema muy bonito. Para hacer, tienes que, si quieres tú servir para algo, tienes que ponerte a servir. Por eso es muy bonito, para servir, servir, ¿no? Y podría uno decir, oye, ¿yo soy inútil o estoy sirviendo? Ese es el gran examen al que yo animo, ¿no? ¿Cómo puedo servir más? Y siempre, y si la más le pedimos a Dios, que nos dé cualidades, que nos dé talentos, ¿no? Más para servirle mejor, te aseguro que Dios nos va a ir llenando de cosas. Y a veces salen cosas totalmente inesperadas, no programadas. Es lo que pasó con el samaritano, ¿no? El samaritano se encontró, él iba probablemente vendiendo objetos a otro lado y tenía su cabalgadura y por eso tenía aceite y por eso tenía vino. Igual, pues eso era parte de sus mercancías, lo usó para ayudar y su cabalgadura la usó para llevarlo y se quedó aquella noche, perdió tiempo de traslados y clientes, pero ganó pues todo, ¿no? Eso es lo que nos tenemos que plantear. Y inclusive, y no olvidemos, y también le invirtió, le metió dinero a una obra que económicamente no le iba a redituar. Y como usted bien lo dice, no era buen negocio, no era buen negocio atender a ese hombre y ese necesitado, porque como bien dice, le metió su aceite, su caballo, su tiempo y hasta su dinero. Y muchas veces, como usted nos lo decía hace rato, Padre, hacer ese hincapié en de que a veces tenemos que dar ese paso en fe, y Dios, que no se deja ganar en generosidad, lo recibiremos de regreso, ¿no, Padre? Así es, eso, y eso es, fíjate que así como los aviones tienen un tablero y te ponen alertas cuando algo no está bien, si alguno de los que nos está escuchando dice, oye, no estoy contento, estoy medio triste, medio deprimido, lo más probable es que te están saliendo focos rojos, ¿no? Lo que tienes que hacer es levantarte y pensar en los demás. Y Dios te va a dar un vuelo espectacular, como no te has imaginado nunca, porque va a empezar a ver esa sabiduría. Dios te va a dar la sabiduría para saber ayudar. Y puede ser una cosa aparentemente muy pequeña, pero todo a ojos de Dios. Y si eres otro Cristo, ese es el tema que no hay que perder nunca. Yo tengo que ser como Cristo. ¿Qué haría Cristo en este momento con lo que yo tengo, donde estoy, con lo que sé, con lo que puedo aprender? ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que ese es el gran tema del que el Papa nos insiste muchísimo, porque el Papa está tocando, digamos, algo, una fibra muy importante, porque el gran peligro de los católicos es decir, bueno, yo sí creo, yo recibí los sacramentos casi por inercia, ¿verdad? De vez en cuando voy a misa, ese es el gran problema, ¿no? La gente no tiene necesidad de alimentarse, de ser transformado para ser otro Cristo, ¿verdad? De estar en gracia, de poder recibir la Señor en la Eucaristía, pues es muy difícil que sea otro Cristo, estás totalmente desconectado, ¿no? Sí. Pero si vuelves de nuevo otra vez a la conversión, la metanoia de la que hablabas tú, ¿no? Que es importantísima, voy a convertirme, ¿no? Y es un planteamiento para estos días, a ver, ya, voy a volver a Dios, voy a hacer una buena confesión, voy a volver, por supuesto, a los sacramentos, que me va a dar la gracia santificante que me permita ser como otro Cristo. Y luego pedirle a Dios que te muestre. No tengas miedo, que te pida lo que quiera. Si se lo das, Dios te llenará de una gran paz y de una gran alegría. Eso no se compra en ningún lugar. Y que, Padre, a 2 minutos del final, y que hay que reconocer que cualquier momento es el mejor momento. Obviamente nosotros dentro de la iglesia pues tenemos esos tiempos fuertes, por ejemplo, de la invitación a acercarnos a la confesión, el Adviento, la Cuaresma, ¿verdad? Tenemos la Navidad, que todo el mundo se acerca a la parroquia, a la iglesia, que de alguna u otra manera nos acercamos a Dios, pero reconocer, Padre, que de nuevo, que todo momento es buen momento para iniciar esta conversión y por qué no atrevernos a ir samaritaneando. Sí, fíjate que yo volvería a insistir en dos cosas interesantes que pueden ser muy prácticas. Una, levantarte. Primero, no te levantes como perrito, nada más te desenrollas y ya está, ¿no? Aquí estoy, Dios mío, te ofrezco todo lo que haga y hazme buen instrumento. Ponme gentes a las que yo pueda ayudar,
de cualquier manera, con mi palabra, con mi sonrisa o con mi dinero, con mi tiempo. Y al final del día, hacer un pequeño examen de conciencia. ¿Cuánto pensé en mí y cuánto en los demás? Y volverle a pedir a Dios, hazme buen instrumento, ¿no? Hazme buen instrumento. Y les puedo asegurar que cambiamos el mundo. La gente que tiene hoy una visión a veces pesimista, con poca esperanza, no, tenemos que cambiar el mundo, para eso nos puso Dios, ¿no? Y lo vamos logrando, es decir, el mundo no es un desastre gracias a tantos católicos y tantos santos a lo largo de todos los siglos. O sea, esto de la iglesia son siglos y siglos de estar pensando en el otro, de ser otros Cristos, no, no estaríamos aquí. Exactamente, ese es el gran reto y es la gran invitación. Número uno, atrevernos a pensar en grande, a cambiar el mundo desde nuestra realidad, irlo haciendo paso a paso. Quiero agradecerle al Padre Pablo, pero no sin antes, Padre, por favor, nos puede dar su bendición. Sí, cómo no. Les voy a dar una bendición para el camino de esta vida, ¿no? Para pedirle a Dios que seamos capaces, por la intercesión de Santa María de Guadalupe, que el Señor esté en el camino de cada uno de ustedes para servir a los demás, que sus ángeles nos acompañen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Padre Pablo, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Por favor, dele like y síganos en nuestra página de Facebook. Estamos bajo Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, estamos en Spotify como Perspectiva Católica. Será hasta la próxima. Pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.